Bienvenidos a una nueva entrega de Conversaciones en el Cush, aquí por la 92.9 Unju Radio. Mi nombre es Sergio Delgado, pero este programa tiene como conductor principal al profesor Daniel González. Sí, está con un delay importante el profe. Bueno, como ya veníamos anticipando, el día de hoy va a estar en Conversaciones en el Cush Daniel Canti. Él es profesor de la UNT, investigador del CONICET y doctor en Geografía e Historia. Bueno, buenas tardes Daniel, buenas tardes Sergio, gracias por la invitación. Es buenísimo volver a Jujuy, aunque sea por este medio. Como bien Daniel sabe, he sido durante 19 años consecutivos profe de la Facultad de Humanidades y bueno, tengo ahí muchas cosas, muchos afectos, muchas cosas aprendidas. Durante un buen tiempo mis vacaciones eran en la Quebrada, así que en algunos momentos yo decía que ya no era tucumano, que era tucujeño. Y bueno, así lo sentía y lo siento, ¿no? Siento que vino la pandemia, vinieron muchas cosas y dejé de viajar tan seguido como viajaba antes, jubilado obviamente, y con otras obligaciones aquí en Tucumán que me requieren mucho de naturaleza familiar. A ver, bueno, me parece que el profe está un poco complicado con el tema de la tecnología. Lo llevo al año 1966, Daniel. Vamos rápidamente allí. ¿Qué fue puntualmente el operativo Tucumán? Bueno, en realidad el operativo Tucumán se plantea como un operativo articulado a una medida muy sorpresiva y muy cruel tomada por la dictadura del general Onganía en 1966, que al poco tiempo de asumir, a los 2 meses de asumir, de dar el golpe de Estado y de derribar, digamos, al gobierno de el doctor Ilía, resuelve el cierre y desmantelamiento compulsivo de 7 ingenios tucumanos, aunque en uno de los últimos considerandos de esa resolución o ítems de ese decreto, incluía uno más, el ingenio San Antonio de Ranchillo. Es decir, que a partir de ese decreto, ley de la dictadura, casi el 40%, el 30% del parque industrial azucarero, que eran 27 fábricas, se llaman fábricas, pero ingenios azucareros, después puedo aclarar por qué no me gusta decir fábrica azucarera, ¿no? Sino ingenio azucarero. De 27 ingenios azucareros, 7 quedaban fuera del mercado, fuera de la producción. Eran 7 las localidades afectadas y miles de familias que se quedaban de la noche a la mañana sin sustento. Eso fue un decreto firmado en el agosto del 21. Ya en esos días estaban llegando a Tucumán contingentes de la Gendarmería que se distribuían en el interior de la provincia y en la madrugada del día 22 esa fuerza militar toma los ingenios, para la producción, manda a la casa a los trabajadores y en algunos casos requiere urgente la presencia de administrativos y técnicos que eran imprescindibles para el cierre de las operaciones, digamos, tanto administrativas como tecnológicas y productivas de estos grandes complejos productivos
que tenían cientos y cientos de trabajadores, ¿no? Digamos, había ingenios medianos, ingenios chicos, ingenios más grandes, y el cierre no hace distinción sobre el estado tecnológico que tenían, no, se aplica, digamos, a partir de criterios políticos. Luego, como el objetivo era, según el decreto ley de Onganía y muchas de las declaraciones de su ministro de Economía, Salimey, terminar con una industria que carcomía, un cáncer de la nación y que creaba muchas problemáticas sociales, políticas, el peligro del comunismo, inclusive, lo que da un poco de risa, que eran estructuras feudales, que también nos da risa. Si no fuera tan trágica la cosa, podríamos reír, ¿no? Pero al poco tiempo se anuncia el Operativo Tucumán. Y el Operativo Tucumán era un operativo que se planteaba un plan de reindustrialización de la provincia con una diversificación industrial, que Tucumán deje de depender del azúcar, y ahí se hacen proyectos para la incorporación de industrias textiles, plásticos, del vestido, y una importante que va a ser, en definitiva, no es la única que quedó, pero sin duda es la más importante, que se termina instalando en 1970 recién, que va a ser Sabes Caña, que ahora aguantó todos estos 60 años prácticamente que pasaron. Importa una de las grandes empresas exportadoras, porque provee de mucho material para otras fábricas de Scania distribuidas en el mundo, especialmente se hacen exportaciones a Brasil, a Sao Paulo. Hoy en estos momentos, con las políticas del actual gobierno, está en serios problemas. Entonces, el cierre de ingenios está articulado al llamado operativo, pero la dictadura le llamó Operativo Tucumán a ese plan de diversificación industrial. Muy bien. A ver, le damos la bienvenida al profe Daniel González. ¿Está ya disponible, profe, o no? Yo estoy disponible, pero me parece que el micrófono no estaba. Ahí se lo escucha bien, ¿eh? Bueno, le damos la bienvenida al profe Daniel González. Nos sumamos a esta charla, a esta conversación. Yo estuve escuchando todo el tiempo por la web. Bueno, está escuchando el inicio de la descripción de este terrible episodio de la historia, no solo de Tucumán, de la historia argentina y de la historia del trabajo en la Argentina. Y curiosamente es una parte de la historia, como tantas otras, bastante olvidada, quizás no en Tucumán, no sé, nos dirá Daniel, pero sí en la Argentina, porque fue un hecho que tuvo un impacto y efectos sobre toda la República, ¿no? No solo sobre la provincia de Tucumán, sin duda, donde más se sufrió, por supuesto, sino sobre los distintos lugares, como vamos a ver enseguida. Y lo realmente interesante, que lo mencionó recién el doctor Campi, es que el golpe de Estado que llevó al gobierno, a la presidencia, al general Onganía, fue el 28 de junio de 1966. Y esto fue, el decreto y la ocupación fue el 21-22 de agosto del 66. O sea, no había llegado a tener 2 meses de gobierno cuando se toma una medida bastante insólita, por decirlo de alguna manera, para un gobierno que es cierto que en ese momento esa dictadura, o ese episodio, esta etapa de la dictadura que empieza mucho antes, tenía una ensalada ideológica y de intereses económicos, pero bueno, fue un gobierno que se caracterizó por su etapa liberal, y lo primero que hace es cerrar los
empresas con todo lo que implica esto. Ese es un muy buen punto, Daniel, porque fueron liberales que creían en las leyes del mercado y como creían tanto en las leyes del mercado, decidieron anticiparse al mercado, usando el poder del Estado y el poder más concentrado del Estado, que son las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, esos ingenios, pese a que estaban en crisis en parte por el funcionamiento de los mercados, y ya vamos a hablar de eso, fueron cerrados por la fuerza de las bayonetas. Y hay muchas fotografías de la época porque los ingenios se hicieron en la madrugada cuando estaban en pleno funcionamiento. Los ingenios durante la zafra trabajan las 24 horas del día, en 3 turnos, de 4 de la mañana a 12, de 12 a 8 de la tarde, noche, y de las 20 hasta las 4 de la mañana. Entonces, hay muchas fotos donde están saliendo los trabajadores con las manos en alto y atrás apuntados, digamos, por tropas del ejército y de la gendarmería. Obviamente también pidieron el apoyo de la policía provincial, pero básicamente fueron fuerzas federales. Entonces, está bien lo que dijiste, digamos, son los liberales que, habiendo tomado al Estado por asalto, destruyen una parte significativa del aparato productivo de la principal provincia productora de azúcar, básicamente para el mercado interno, más o menos en un rango del 65%. 24% lo producía Salta, Jujuy, y un 1% restante lo que llamamos el litoral, 2 ingenios de Santa Fe, 1 de Misiones y 1 de Chaco. Y Daniel, ¿por qué se llega a esa situación? Bueno, ¿por qué toman esa decisión? es una crisis combinada. Ya desde mucho tiempo antes había informes hechos por técnicos desde Buenos Aires y sin duda yo creo que ahí había algún tipo de operación, alguna mano, que planteaba que la producción azucarera en Tucumán era ineficiente y que debía trasladarse al norte. Hay un plan de 1949, nunca ha sido difundido, en algún momento tendré que escribir sobre difundirlo, pero digamos, tengo un montón de cosas escritas a medias y bueno, tengo que reunir eso, en donde ya plantea, en 1949, se plantea el cierre de 11 ingenios tucumanos, que son efectivamente lo que cerraron entre el año 66 y el año 68. Eso era política y socialmente impracticable entonces. El trabajador azucarero tucumano reunido en la FOTIA era sinónimo del peronismo en Tucumán. En Tucumán gana Perón con los índices, los porcentajes más altos del país, con la boleta del Partido Laborista. Más o menos un porcentaje igual. Eso estamos hablando en 1946. 46. Un porcentaje más o menos parecido a lo que saca el Partido Laborista en Jujuy, en el ramal, en la zona de el ingenio
La Esperanza y el ingenio Ledesma, y en la otra zona importante de concentración obrera, que era la minera Aguilar. En el resto gana la Unión Cívica Radical, digamos, la fracción, digamos, que apoya en esa ocasión al peronismo. Daniel, no, lo que quería señalar, porque me consta por testimonios, que el impacto, el efecto que tuvo las leyes de derechos de trabajadores en los años 44, desde 43, 44, 45, que recordemos que era un gobierno de facto después de una década de gobiernos civiles amañados, o sea, que llegaban por fraude. Y el impacto que tuvo las leyes sociales en los ingenios fue inmensa, tremenda. Los testimonios son espeluznantes de cómo se vivía antes y cómo se comenzó a respetar mínimamente, diría, más que los derechos laborales sin duda, pero en primer lugar la dignidad de las personas. La dignidad, te digo, la dignidad de no poder proveerse de ropa y de otras cosas si no era en el almacén del ingenio, en la proveeduría. Claro. De no poder, por ejemplo, en este caso, me comentaba un compañero del ingenio Santa Rosa, que los trabajadores del ingenio hasta la llegada del peronismo solamente tenían ropa de color azul, una especie de ropa de trabajo hecha con una especie de lona, luneta, y cuando iban a hacer alguna actividad a la ciudad, porque era del ingenio Santa Rosa, de Montero, que está a 5 o 6 kilómetros, siempre terminaban a las piñas con los monterizos que les hacían burlas. Y con el peronismo se abre todo eso, y entran los turcos, los judíos, con sus valijitas, con sus cosas a vender, cosas, y al mismo tiempo suben los sueldos. Y luego, imagínate, eso es dignidad, poder vestirse con el color que uno quiere, poder ponerse un saco, que no podían acceder a un saco. Y cuando uno ve las fotografías previas al peronismo y luego durante el peronismo, el saco, luego en algún momento, al hablarse de descamisados, había que sacarse el saco si eras peronista. Pero los dirigentes sindicales de esa primera etapa estaban con el saco, la camisa y la corbata. Y otro detalle es que me contaban en el ingenio Mercedes, cómo el ingenio cerraba las puertas, no solo del ingenio, sino del predio que reunía el ingenio y a los barrios del ingenio a las 10 de la noche. Y quien quería volver después de esa hora, un trabajador, tenía que buscar la manera de saltar alguna cerca. No era fácil, me dicen, y de lo contrario dormir afuera. Y si entraba a las 4 de la mañana, tenía ausente. A tal punto que en un momento dirigí una tesis que no se terminó porque la tesista, que era de la ciudad de Lules, ahí pegada al ingenio Mercedes, donde nació Palito Ortega, le digo, mirá, hace una comparación entre lo que dice la bibliografía sobre las razones en que los trabajadores se hacen peronistas y las razones por las que te aparecen te cuentan los trabajadores del ingenio Mercedes, hombres y mujeres. Y ahí aparece
una palabra muy usada últimamente, muy mal usada, pero muy bien usada entonces: libertad. Libertad para entrar, para salir, para moverse, para comprar donde uno quiera, naturalmente con platita en el bolsillo. Y eso lo vinculo a, digamos, lo que me cuentan algunos compañeros de 90 y algo de años de los talleres de Tafí Viejo, cuando hablan de aquellos tiempos, siempre dicen: había platita, mucha platita, y se tocan el bolsillo y cuentan, digamos, sus aventuras siendo trabajadores entonces muy jóvenes. Estamos hablando ya de 75 años arriba, ¿no? Y si ya estaban trabajando, pensemos en que tenían 15, es decir que, o 12 o 14. Daniel, bueno, pero volvamos a lo de la fotia y a los efectos, y después hablemos un poquito de los talleres. Volviendo a esto, la industria azucarera no surge en el marco de una economía de libre mercado, como se supone. Eso puede ser aplicada a la pampa gringa y a otras actividades industriales. La actividad azucarera necesitó de una fuerte intervención del Estado. Avellaneda ya había comenzado con esta idea Sarmiento, la continúa su sucesor, que había sido su ministro. Avellaneda lleva el ferrocarril tucumano. Su padre, asesinado en las guerras civiles en 1841, tenía entonces un pequeño ingenio de trapiches de palo. Y luego la familia Avellaneda, digamos, también, luego va a ser una importante familia azucarera, pero hacia 1870, que eran los hermanos de Nicolás, porque Nicolás desde muy joven vivió en Buenos Aires, otros dos hermanos, Eudoro era el nombre de uno, y el otro Marcos, que hacía política, digamos, también, y fue diputado, creo que también llegó a ser diputado por la Capital Federal, ingresan en la actividad azucarera con un ingenio importado llave en mano hacia 1880. Pero Avellaneda lleva el tren a Tucumán. Eso disminuye tremendamente los costos y permite el tren llega en 1876, con el tiempo es el tren que va a prolongarse para el norte, Trocha Angosta, entonces Ferrocarril Central Norte, luego se va a llamar Central Córdoba con los ingleses cuando se privatizan, y con Perón se va a llamar Ferrocarril Belgrano, como se sigue llamando actualmente. Eso permite bajar los costos para incorporar maquinaria a la importación que no paga ningún tipo de impuestos, la de máquinas azucareras, y reduce los costos de transporte, por supuesto, los reduce en un 80%. El azúcar se hace más competitiva, y se hace más competitiva también con el aumento de las tarifas aduaneras que ya Avellaneda toma en general para toda la economía, con leyes de aduana del 76 y del 77, y Roca con leyes específicas durante la década de 1880. Roca también tucumano, y su papá, don José II Roca, también había tenido un viejo ingenio de palo, tenía 8, 10 peones, soldado de la Independencia, que es uno de los Roca que muere en la Guerra del Paraguay. Se muere él llegando a Corrientes, y aparte 2
hermanos de Roca mueren y otros 2. Si van 5 Rocas van a la guerra de Paraguay, en el año 65. Sobreviven 2. Roca, Julio Argentina, va a ser uno de ellos. ¿Y por qué se ven obligados a hacer esta protección? Ellos que eran liberales. Porque a partir de 1850 hasta 1880 el precio internacional del azúcar cae 30%. ¿Por qué? Porque la revolución industrial aplicada a la producción de azúcar a partir de la caña dulce y de la remolacha azucarera en Europa, más la revolución en los transportes, ferrocarril y luego, digamos, los barcos a vapor, van a producir momentos de sobreproducción y que especialmente los países europeos empiecen a exportar azúcar refinada que empieza a llegar también a la Argentina. Entonces, era exportaciones a pérdida, a dumping, subsidiadas, con el azúcar francés que se exportaba a Inglaterra era más caro en Francia, era más caro en París que en Londres. Porque para exportarlo era necesario exportarlo a pérdida, y esa pérdida la asumía el consumidor francés, digamos, pagando un poco más. Pero salvaban el interés de los campesinos, de los capitales invertidos, las industrias que producían las maquinarias, los rieles, los ferrocarriles, etcétera, etcétera. Ahí no hubo problema, y eso se hizo aquí. Inclusive en momentos en que tuvimos la primera crisis de sobreproducción, época de dominio del roquismo. Roca no era presidente todavía, pero estaba, supongo que puede haber estado, digamos, en la presidencia, era época de la presidencia con Juárez Selman, digamos, no, con cuñado de Roca, no era tan partidario de este proteccionismo azucarero. Hubo algunos problemas ahí, pero Pellegrini luego sí, cuando, digamos, cae Juárez Selman en el año 90, cuando es reemplazado Juárez Selman y sigue Pellegrini, sí. Entonces, la industria azucarera nace acompañada, fue una construcción, como se dice ahora, público-privada. Los capitales privados invertían en las fábricas, contrataban los trabajadores, compraban fincas, compraban cañas a los productores cañeros, especialmente en Tucumán. Lo de Salta y Jujuy es un capítulo, un tema aparte del que vamos a hablar después. Y el Estado creaba las condiciones jurídicas, legislativas, que permitían ese desarrollo y que el mercado interno fuera monopolizado por la producción nacional. Inclusive Torquins, el famoso Ernesto Torquín, considerado el empresario más importante de la época, inversiones en carne, frigoríficos, tierras, uno de los grandes constructores, grandes hoteles, el Hotel Bristol de Mar del Plata, grandes constructores de la ciudad de Mar del Plata y de la invención de Mar del Plata como ciudad turística. Torquín puso una refinería en Rosario. ¿Por qué en Rosario? Porque estaba muy cerca de Buenos Aires
porque estaba muy cerca de los ingenios del norte, que los trenes llegaban ahí, y porque eventualmente podía importar azúcar de Brasil o de Cuba, muy barata, mano de obra esclava. Tengamos en cuenta que en Cuba hay esclavitud hasta 1886, y en Brasil hasta el 88. Es decir, que la Argentina tenía salarios más altos, entonces había que competir con ese... era imposible una competencia de libre mercado en esas condiciones. Y eran gobiernos liberales. Pero hasta un historiador económico argentino muy conocido de la Universidad Di Tella, liberal, asumido además políticamente como liberal, Royora dice, bueno, habría que pensar, dice, que en esa época, especialmente en Roca, por el rol que Roca le hace jugar al Estado, era más un gobierno desarrollista que un gobierno liberal. Eran liberal desarrollistas, y un punto importante, Daniel, y corto. Alberdi, que vivió hasta 1884, que fue diputado nacional por Tucumán unos poco tiempo, entre el 79 y el 81, jamás cuestionó las inversiones estatales, ni la protección al azúcar, ni esa ingeniería proteccionista, y fue el padre de nuestra Constitución liberal, muy, muy invocado para hacer cualquier clase de estropicio en nuestra sociedad actualmente. Sí, Daniel, yo no quería preguntarte sobre las consecuencias. Volvamos al cierre de los ingenios, Claro. al fin de la década del 60, sobre las consecuencias, por ejemplo. ¿Qué consecuencias sociales? Porque más allá de que quedaron de un día para el otro desempleados, cientos o miles de trabajadores, ¿qué consecuencias tuvo esto para Tucumán? Porque la economía no es solo una cuestión de rentabilidad, desde ya que forma parte de la rentabilidad dentro de la economía, pero no es solo eso la economía. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, mira, cierro un poco con lo que, para que sea inteligible lo que venimos hablando. Toda esa ingeniería regulatoria persistió a lo largo del tiempo. Se llegó a un acuerdo en 1904, por ahí, de que el proteccionismo iba a ser un proteccionismo racional, un proteccionismo controlado. Si los precios subían mucho, se importaba, y así fue, y se fue manteniendo. Luego los radicales lo perfeccionaron en 1927, 28, con un laudo, 1928, con un laudo llamado Laudo Alvear, que luego de una gran huelga cañera aquí en Tucumán, en 1927, con lo cual las leyes de mercado dejaron de regir el precio de la materia prima, de la caña. A partir de entonces la caña se pagaba en función de un análisis que determinaba la riqueza sacarina de la caña que el cañero le vendía al ingenio, y eso se aplicaba una fórmula con el precio de mercado del azúcar, con lo cual se hacía respetar la idea de entonces de un estudio de costos que hace hacer el presidente Alvear, de que el 50% de la ganancia debía ir para el cañero y el 50% para el obrero, para el asalariado. Luego el peronismo lo mejora, lo complejiza aún más, y esa complejización tenía un sentido obviamente redistributivo, como tuvo la
la política económica y social del peronismo. Bueno, un factor, una herramienta fundamental, un actor fundamental de ese mecanismo era el Banco de la Nación Argentina. El ingenio azucarero no produce azúcar todo el año. A lo sumo produce azúcar 6 meses, 5 meses. Y tiene que vender 12. Entonces hay un momento crítico, que es el momento previo a la zafra, donde hace falta una inyección de dinero para reparaciones, contratación de los transportes, adelantos a los cañeros, conformación de los planteles de trabajadores, que en Tucumán miles y miles venían de Santiago del Estero y de Catamarca, y el Banco Nación financiaba eso. 65% de esa cartera dedicada al azúcar a Tucumán, 35, digamos 34 a Salta y Jujuy, a los ingenios saltojujeños, que eran 5, los de ahora. ¿Qué es lo que hace cuando el ministro Álvaro Alzogaray asume como ministro de Economía y Trabajo, creo que tenía ese nombre? Ya venía desmantelándose esa ingeniería proteccionista que beneficiaba mucho a los asalariados y a los ingenios tucumanos. Se revierte la ecuación y los que más tenían empiezan a recibir más. Entonces los ingenios tucumanos, como hay una gran sobreproducción mundial y nacional en los años 64 y 65, y una caída tremenda de los precios, y no recibían el dinero suficiente para comenzar la zafra, estaban debiendo a los obreros, estaban debiendo a los cañeros, estaban debiendo a los proveedores, y Tucumán era un tremendo lío, porque la gente reclamaba y con justa razón. Entonces, la crisis es una crisis combinada de mercado, pero promovida también por el Estado a partir de las políticas de Álvaro Alzogaray, que continúan todos los gobiernos, inclusive el gobierno del doctor Ilía. Hay algún historiador que dijo, pero la Fotia le hacía huelga al gobierno democrático favoreciendo la llegada de la dictadura, pero el gobierno de Ilía los estaba asfixiando. Tenían que hacer huelga. Bueno, se cierra, se lucha, en esa lucha participan cañeros, los curas, delegados, comerciantes, se crean distintos en todos los ingenios en problemas, comité de defensa. Va a ser una época muy activa de los curas del tercer mundo, aquí en Tucumán, pero terminan cerrando 11 pueblos muertos. El operativo Tucumán comienza a organizar cuadrillas con los obreros, los manda, a muchos de ellos los manda a cortar el pasto en las rutas, a cavar zanjas, y empiezan a irse a Buenos Aires. Hay un movimiento demográfico tremendo, una emigración forzada, se calcula 200.000 personas, una sangría más o menos, que son las muertes de Hiroshima y Nagasaki. Tucumán pierde, y era mano de obra muchas de ellas muy calificada, torneros, mecánicos, electricistas, que rápidamente consiguen trabajo en Buenos Aires. Pero también hay una migración a la ciudad de Tucumán. Te digo lo siguiente, entre 1960 y 1970, la Argentina crece
a una tasa, tiene un crecimiento del 17% poblacional. Tucumán tiene un menos 1%. Crecimiento negativo de crecimiento. Catamarca crece solo un 2%. Santiago del Estero crece un 4%. Pero he aquí que en la provincia de Tucumán, mientras que en 1960 el Gran Tucumán tenía el 38% de la población tucumana, en 1970 tenía el 50%. Claro, a eso me refería que... Y ahí están las villas de emergencia o las villas miseria. Claro, digo, el impacto social no fue solo en Tucumán y económico, no solo en Tucumán, sino en Catamarca y Santiago y también en las grandes ciudades que de pronto en las grandes apareció... urbes que llegaba esta gente necesitada de trabajo. Hay casos de personas que yo conozco que a los 2 meses el padre, que era soldador, ya se había ubicado, ya había conseguido trabajo, le manda el dinero para los pasajes de la mujer y los 5 hijos, y se ubican y hacen una muy buena vida en Lanús, y todos los hijos son profesionales, etcétera, etcétera. Hay otros casos en que nunca más se supo de esos trabajadores. Claro. Muchas mujeres encontraron camino en el servicio doméstico, se pusieron la familia al hombro. Hay otras que cayeron en la prostitución. No hay datos sobre esto, hay solo información cualitativa, ¿sí? De algunas entrevistas. Pero lo que voy, Daniel, es que una medida para resolver un tema de rentabilidad, de deudas, de crisis también internacional de los precios del azúcar se transforma en una tragedia. Claro, para pero lo que cientos ocurre, de miles de personas. nunca quisieron resolverlo. Claro. Porque debían haber tenido un plan, es decir, este está enfermo, bueno, mira, empecemos a cortar sin saber qué vamos a hacer, lo matás, ha sido peor la enfermedad, ¿no? Hay mucha información fiable, en algunos casos tomada como el único factor para el cierre ha sido que hubo intereses de ingenios muy poderosos que de fuera de la provincia de Tucumán se apunta por sobre todo a Arrieta, que hasta llega a comprar un ingenio azucarero en Tucumán y lo cierra y se lleva la maquinaria, el ingenio Mercedes, que ya he nombrado. Y hay otros ingenios de Tucumán que estaban muy conformes con el cierre porque se quedaban les iba a abaratar el precio de la caña, la mano de obra, ganaban... O un proceso de concentración. Favoreció un proceso de concentración, y de concentración no solo industrial, sino también agrícola, porque muchos pequeños productores tuvieron que vender. Y de a partir de entonces, ese proceso de concentración en el campesinado cañero tucumano no paró. Tucumán llegó a tener 25.000 cañeros. Productores de caña, gente que tenía un terreno, una pequeña propiedad. En parte, uno puede decir, sí, los bajos rendimientos culturales de los ingenios de la... Culturales te referís al cultivo. Al cultivo, digamos, porque en realidad, digamos, cuando vuelvo a lo de la fábrica azucarera, los ingenios no fabrican el azúcar. El azúcar se fabrica en el campo. El azúcar se fabrica en la hoja de la planta. La fabrica la fotosíntesis.
la planta, esa gramínea maravillosa que es la caña de azúcar, la acumula en el tallo. Lo que hace el ingenio es cambiarle el envase, tratando de que haya menos pérdidas, tanto en la molienda como en el proceso y como en la parte final de separación de los cristales de sacarosa, pero la sacarosa es la misma, la molécula de sacarosa no varía, está fabricada por la madre naturaleza. Está maravillosa, digamos, esa planta. Pero bueno. Daniel Campi, yo que te conozco hace mucho, sé que ahí de pronto salió una parte muy antigua de vos, porque vos sos técnico en azúcar, en sacarosa. Y trabajé en ingenio, sí, químico. Y trabajaste en ingenio, luego te dedicaste a la historia, estudiaste historia, bueno, te doctoraste, investigador sí, importante del CONICET. Hubo un año, 1976, en donde tuve que reciclarme. Yo ya estaba inscrito en la carrera de historia, pero me costaba mucho avanzar por los cambios de turno y todo, y rendía libre cuando podía. Bueno. Te quiero hacer darte la posibilidad de decirnos algo. Sí quisiera señalar algo. En la historia argentina, el golpe de Onganía se relaciona con un hecho universitario, la noche de los bastones largos, que también al poco tiempo, un mes y algo después, después del golpe de Estado, lo mismo que hicieron los ingenios, un mes después, lo hicieron las universidades, tomaron las universidades y hubo golpes a profesores y estudiantes. Fue un golpe importante para la universidad y para la ciencia argentina. Muchos científicos profesionales se exiliaron, entre ellos un futuro premio Nobel, ¿no es cierto?, Milstein. Pero quizás el cierre de los ingenios fue un hecho histórico con mayor impacto poblacional, social, que el de la noche de los bastones largos. Sin embargo, la imagen que recordará mucha gente es estudiantes y profesores saliendo con las manos en alto, sí, y algunos golpeados, sangrando. Aquí había miles de trabajadores que salían de la misma manera, salieron de la misma manera, digamos, y luego hubo muchas luchas, y en enero de 1967, Hilda Guerrero de Molina, hija de un trabajador azucarero del ingenio Santa Lucía, cayó muerta, asesinada por la policía en la ciudad de Bellavista, y es el ícono de la resistencia y de las víctimas de la cruel represión que acompañó el cierre de los ingenios. Claro, una figura importante en la historia de los trabajadores. Bueno, yo me imagino que estamos por terminar. Estamos por terminar. Te quiero, mandan algunos saludos. Te leo un par. Carlos Millán desde La Quiaca. ¿Quién? Carlos Millán desde La Quiaca, un oyente nuestro. Camila Vallejo desde La Plata, que mandan saludos. No sé qué, tu última reflexión para que ya vayamos terminando. Sí, mirá, en Tucumán se va a cumplir 60 años el año que viene, pero recién a partir de 2016 se está conmemorando este cierre. Durante muchos años no se conmemoró el cierre. La gente sabía muy poco de esto. Ha sido tan tremendo el dolor, tan tremendo el traumatismo, que pasaron 50 años para que distintos grupos sueltos por ingenio, algún que otro sindicato, una comisión, algunos investigadores en el cual yo estuve involucrado, empezamos a activar sobre el tema, y hoy es un tema importante incorporado en las escuelas. Yo estuve la semana pasada, a ver, ¿cuándo ha sido? El día 22, en una escuela de Alderete, que es un municipio del Gran Tucumán, y armaron
toda una puesta en escena, una actividad. Bueno, yo había dado una charla, después de una charla, digamos, una sobrina de un dirigente sindical muy, pero muy importante de entonces, luego secuestrado y desaparecido, Benito Romano, recién el año pasado se encontraron sus restos, y era toda la escuela, ¿no? Toda la escuela, los chicos, los de la primaria, los de la secundaria, interpretando muy bien todo, ¿no? Entonces, es como que ahora somos más conscientes en ese momento de la importancia de mantener viva la memoria del daño producido por este industricidio. Bueno, Tremendo industricidio, que comenzó en Tucumán, y eso ya dejó bollando la pelota para otra vez, en 1955, cuando empieza a desfinanciarse los talleres de Tafí Viejo. Pero ya talleres de ferroviarios ferroviarios. de Tafí Viejo. Daniel, se nos pasó el tiempo. Otro Bueno. día podemos hablar de Tafí Viejo, un importantísimo centro ferroviario de reparaciones, de producción. No, pero inclusive podemos hablar sobre Tafí Viejo con algunos trabajadores ferroviarios. Muy bien. Un día hacemos un programa sobre eso y también sobre cómo siguió esta historia, que hoy nos concentramos en este punto, que nos interesaba señalar que es bastante olvidado y bastante dejado por la memoria y también poco por la historia, ¿no es cierto? Sergio Delgado, te agradecemos sobre todo la resolución de los problemas del inicio. Y Daniel Campi, desde ya un gusto tenerte aquí en Conversaciones en el CUSH y volvemos la semana próxima. Bueno, un abrazo para todos, para mi querido Jujuy, para la querida Quebrada, un abrazo Sergio, y para los oyentes, si tenemos algunos oyentes también. Sí, seguro que sí. Seguro. Muy Bueno, bien, hasta la próxima. hasta la próxima, Daniel. Chao, Sergio.